Sí, yo sé que hacer contenido sobre las cosas mientras estas son tendencia no es lo mío, pero este canal es más de desahogo que de tendencias. Y esa necesidad de desahogo se cruza con Oppenheimer desde el principio, de haberla visto en esos momentos donde todo internet y todos los medios estaban desbordados de halagos y visiones excelsas en una masiva ola de hype que inevitablemente a uno lo condiciona. A la hora de verla, claramente mi juicio iba a estar alterado, como seguramente le pasó a muchos. Porque no podemos cometer la imprudencia de asumirnos completamente objetivos, imparciales y juiciosos. Mucho menos cuando existe todo un ecosistema comunicándote que la película que estás a punto de ver es una obra maestra como no se ha visto en décadas. Cuestión que este ha sido el escenario en que muchas veces he visto ciertas películas o series, y sea como sea que dicho escenario me haya influenciado, he llegado a disfrutar, así como a sentirme decepcionado, de obras sobre las cuales se me había generado mucha expectativa. Pero lo que nunca me había pasado era ver tanta unanimidad, tal grado de consenso sobre lo buena que es una película, a pesar de tener un número a mi juicio alto de puntos cuestionables que al menos a mí me hicieron poner esta cara en múltiples ocasiones. Y aclarar que si este video se llama Mi problema con Oppenheimer y no El problema de Oppenheimer, es porque no niego mi subjetividad filtrándose a la hora de reflexionar sobre una película. Así que esto no es un abordaje pretendidamente objetivo. El día que me escuchen decir que voy a ser 100% objetivo es porque alguien me robó el canal y está imitando mi voz con una inteligencia artificial. Voy a ser pragmático con la estructura del video porque no me quiero dar a malentender. ¿Me entretuvo la película? Sí. ¿Me gustó la película? Más o menos. ¿La volvería a ver? Lo estuve haciendo para este video, pero sinceramente no me dan ganas. ¿Por qué? Bueno, voy a pasar a dar cuenta de lo que me gustó y de lo que no, así es más sencillo para todos. Parte de lo que me gustó tiene que ver con eso que siempre es positivo en el cine de Nolan. Y es que nunca se le puede reprochar nada en cuanto al despliegue técnico. Es un director que ha sabido sacarle jugo a su prestigio en tanto emplea muy bien los recursos de los que dispone. Un alto presupuesto no te asegura una buena película. Nolan hace buenas películas con muchos recursos, y eso le asegura obra tras obra un nivel de producción que le permite trabajar en un equipo que, entendiendo su visión, hace un muy buen trabajo, y eso se nota y se disfruta. Esto es importante en cuanto, por ejemplo, al uso de los efectos especiales. Es un creador que se caracteriza por reducir a lo esencial el uso de CGI, y creo que si ha logrado convertir eso en una marca de su cine, es justamente porque su modelo de películas permite ese nivel de producción, porque lo vuelve rentable. Efectivamente, Oppenheimer es exquisito en este aspecto. La sensación transmitida por esos efectos mitad prácticos y mitad digitales hace de la cinta algo que por momentos uno siente que puede tocar. Hay una fisicidad que trasciende la imagen y es algo que viendo la película me hizo pasarla bien. Por otro lado, la siempre particular narrativa del director genera cierta satisfacción en tanto progresa la película, porque uno va logrando trazar los hilos a medida que avanza. Al principio me fue complicado comprender la conexión entre los tiempos y los espacios que se van mostrando, pero a como fui metiéndome en la historia y comprendiendo la situación, terminé por escuchar ese clic de las líneas narrativas cobrando sentido en mi cabeza, y eso es una forma genial de introducir al espectador en la dinámica del filme. Siento que en cierto sentido el director se reivindica luego de una película como Tenet, donde Nolan juega a ser Nolan y la película en sí parece destinada únicamente a justificar una estructura extraña. En Oppenheimer la estructura extraña responde, sí, a Nolan siendo Nolan, pero también al juego científico que se aborda en la historia, a las nociones de la mecánica cuántica que le dan marco a todo aquel contexto, y la confusión respecto a cuándo y dónde pasa lo que pasa no es relleno, sino contenido. Memento es probablemente su mejor ejemplo en este sentido, pero acá igualmente está muy bien. Hay algunas cosas más que podría profundizar, pero estas me parecen las fundamentales. Aparte, el video se llama Mi problema con Oppenheimer, así que es momento de hacerle honor a la razón por la que ustedes decidieron verlo.
El eje de mi problema con esta película tiene que ver principalmente con el guión. Haciendo un zoom a esta cuestión, puedo traducirlo en que los diálogos entre personajes en muchos momentos se me hacen infumables, y eso me tira abajo a los personajes en general, a todos. Yo entiendo que Nolan apunta generalmente a lo solemne, lo épico, y es algo que hace muy bien con los efectos, el montaje y la música, pero llevado al diálogo se me vuelve insostenible. Y es que llega un punto en que conversación tras conversación, el texto parece una competencia de qué personaje se queda con la última palabra, quién dice lo más épico, lo más creativo. Esto sucede en buena parte de la obra, al punto de que durante la película llegué a desear por favor ver una conversación coherente o mínimamente creíble entre dos personajes, porque mucho de lo que dicen está destinado a ser cool. Y eso me destruyó cualquier posibilidad de humanización para con ellos. Lo cual es una lástima porque es parte del planteamiento de la película. Es mostrar cómo toda esa situación del desarrollo de la bomba atómica afectó a nivel humano a las personas que estuvieron implicadas en ello. Principalmente a Oppenheimer. Pero hay tan poca psicología en los diálogos que se me hace extremadamente difícil. Como no quiero que esto quede en el aire y en el campo del supuesto, vamos a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo, el protagonista abre su curso sobre mecánica cuántica y llega su único estudiante. Oppenheimer le pregunta, ¿qué sabes sobre mecánica cuántica? Y más o menos lo básico, le dice el estudiante. Entonces lo estás haciendo mal. Kitty le está contando al protagonista sobre su anterior esposo. Le cuenta que murió peleando en la Guerra Civil Española, por nada. La República Española no es nada, le dice Opie. Mi marido sacrificó el futuro de ambos por evitar que una bala fascista se enterrara en el lodo. Eso es la definición de por nada. Eso es un poquito reduccionista, dice él. Ella contesta, pragmático. ¿Tienes plutonio en las encías? ¡Cállate, imbécil! Buscando personal para trabajar en el proyecto Manhattan, Oppenheimer está hablando con uno de los científicos, que dice que por aspectos de su pasado no lo van a dejar participar, y eso puede perjudicar su futuro. Opie responde, estamos en la misma, esto es una emergencia nacional. Yo también tengo mis muertos en el ropero y me pusieron a cargo. Nos necesitan. A lo que el científico contesta, hasta que ya no. Y aunque esta no sea la tónica de todas las charlas, existe en buena parte de ellas ese intento de remate, de quedarse con la última palabra o incluso de intentar ser graciosos sin mucho contexto. Y hay un conflicto entre esto y mi manera de disfrutar una película, ya que no me permite terminar de involucrarme con unos personajes cuyas respuestas en gran parte de los casos tienen más que ver con mostrar lo cancheros que son que con una cuestión de construcción de los mismos. Encuentro la apoteosis de esta dinámica en una escena que casi me hace ser el primer ser humano en morir de un infarto provocado por la vergüenza ajena. La escena en cuestión es aquella en la que Oppenheimer y Jim proceden a, digamos, conversar en otros términos. En medio del acto ella de pronto lo queda mirando raro. De la nada se levanta y va hacia la biblioteca del protagonista como ignorando completamente el hecho de que están cogiendo y dice, hey, ¿lees a Freud? Tras lo cual Opie, en lugar de decir ¿qué carajos le pasa a esta piba?, comienza a mantener con ella una charla vinculada al psicoanálisis y al pasado del científico. Ya saben, lo típico que pasa durante las relaciones carnales entre una psiquiatra con depresión y un físico que fue diagnosticado con esquizofrenia. Ella justo saca el Bhagavad Gita, texto del cual Oppenheimer haría aquella famosa cita de ser el destructor de mundos, y le pide al científico que le lea una página random que abrió y que resulta justo contener esa cita que él haría años después. Y mientras aquel traduce aquellas líneas en sánscrito, ellos vuelven a vacunar a la tortuga. Y cuando vi esto, el cringe simplemente se apoderó de mí. ¿Cuál era el objetivo de generar esta situación? Digo, aparte de mostrar el acercamiento carnal de ambos personajes e incluir aquella famosa frase que por cierto se utiliza hasta 3 veces en la película. El director construye un escenario que se supone que yo tengo que jugar a tomármelo en serio, pero que parece sacado de Wattpad. Sí, entiendo que la idea es mostrar lo raros que son y cómo sus mentes oscuras y el conocimiento de alguna manera los une en una especie de vínculo intelectual fatal.
pero forma parte de la misma manera de generar interacción entre los personajes que ya veníamos mencionando. Las respuestas cool, los remates y, en definitiva, maneras de vincularse que en este caso parecen sacadas de un fanfic. Todos estos temas que estoy mencionando tienen que ver con qué cosas disfruto yo de una película y son aspectos que no necesariamente tendrían que haber sido distintos, sino que quizá no soy del todo el público objetivo de películas así. Y es que estas características de guión responden a la obra de consumo masivo que se propuso ser Oppenheimer, y eso no está mal. Pero a mí me cuesta entrar en esa clase de juegos, porque el factor humano se me diluye. Por ejemplo, también el año pasado se estrenó Anatomía de una caída, y lo más valioso que encuentro en esa película es que se desenvuelve maravillosamente en todo esto que no me gustó de la obra de Nolan. Pocas veces vi tanta humanidad en unos personajes. Pocas veces me llegué a involucrar tanto con una historia y con los sujetos que la componen como lo hice viendo Anatomía de una caída. La forma en que se matiza la psicología de los personajes por medio de lo que pasa, lo que hacen y lo que dicen y cómo todo eso les afecta es algo que pocas veces vi tan bien logrado como en ese film. A pesar de ser películas muy distintas, me parece que la comparación viene al caso en base a cómo Nolan se propone algo similar hasta cierto punto. La idea de ver Oppenheimer es presenciar la transformación de su protagonista como consecuencia de sus acciones. Esto lo permite más la segunda parte de la misma, luego de Trinity, cuando el ritmo es menos frenético y existe un detenimiento más prudente en cada uno de los partícipes, en la construcción del mensaje con el que la cinta termina, etc. Según lo veo, ese punto a partir del cual se desacelera el ritmo de la película es la forma en que me hubiese gustado que fuera de principio a fin. En general, mi problema con Oppenheimer se vincula al modo en que fue manejado el guión en aquello que tiene que ver con la tesitura de los personajes, que al fin y al cabo son los que encarnan una historia y gestionan nuestro interés. Una limitante a la hora de humanizar a una serie de individuos que justamente son el gran potencial de la película, pero al fin y al cabo un potencial trunco. La vorágine del proyecto Manhattan, la competencia por la construcción de la bomba atómica y la increíble prueba Trinity no son el centro, sino el escenario que enmarca un conjunto de sujetos, principalmente el de Oppenheimer, que se van a ver sensiblemente afectados por toda esta situación de conflicto, política, espionaje y persecución. Y me hubiese gustado que fuese otra la manera de abordar todo lo que he venido mencionando, porque siento que le quitó mucha de la sensibilidad que la cinta realmente podría haber llegado a alcanzar, abortada en ese énfasis de la superioridad y el remate solemne. Y es algo que a nivel personal, por mi forma de ver cine, no me compensa ni los efectos especiales, ni la buena dirección artística, ni la estructura narrativa o el desempeño actoral.